Bienvenidos a este modelo teórico que vamos a estar analizando. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a ver el modelo teórico y luego vamos a volver a analizar el caso práctico que ustedes estuvieron mirando en la actividad previa y que intentaron resolver desde su experiencia, desde las creencias y desde los conceptos teóricos que habían trabajado hasta ahora en esta materia o en materias anteriores. Hoy los vamos a invitar a mirar desde la perspectiva de la reivindicación y la recuperación de las personas con sufrimiento psíquico desde un modelo que se denomina modelo de la marea o modelo tidal. Recuperemos algunas experiencias previas. Les habíamos invitado a ustedes que respondan estos interrogantes. ¿Quién es la persona que nosotros le presentamos en el caso? ¿Cómo surgió el problema? ¿Qué le sucede en la actualidad? ¿Qué explicaciones tiene para lo que pasó? ¿Qué alternativas de solución son posibles? ¿Y quiénes pueden ayudar a resolverlo? Estas respuestas vamos a intentar construirlas desde un abordaje teórico que nos plantea el autor de este modelo teórico que se denomina Phil Barker. Es enfermero. Trabajó en sus inicios en psiquiatría en Estados Unidos, si bien él es escocés y actualmente vive en Inglaterra. Pero además de ser enfermero, actualmente ser catedrático y psicoterapeuta, es también filósofo, pintor y escultor. Esa mirada artística hace que todo su modelo teórico esté atravesado por metáforas y metáforas que están muy vinculadas a la historia de la filosofía. Él plantea que el agua reproduce cómo es nuestra situación en la vida. El modelo de la marea es una visión específica del mundo que ayuda a la enfermera a empezar a comprender lo que puede significar la salud mental para una persona en concreto, no para la enfermera, sino para el sujeto que ella está cuidando. Y cómo se puede ayudar a esa persona para comenzar el complejo camino de la recuperación. ¿Eh? El modelo de la marea se basa en la teoría del caos. Recuerden que la teoría del caos tiene su origen en la física, ¿eh? Eh, es aplicada también a algunos modelos económicos y tiene fuerte auge en la década del 90 con toda la globalización. Desde este lugar de la teoría del caos, se plantea que el flujo y las mareas son constantes, son repetitivas, pero nunca son iguales una a la otra. Siempre tienen algún parámetro delimitado, pero por momentos la marea es tranquila, las olas son tranquilas y a veces las olas te revuelcan y no sabes cómo salir del agua o cómo seguir en la vida. En este lugar metafórico, Barker plantea que en la teoría del caos sugiere que hay límites de lo que nosotros podemos saber, con lo cual invita a las enfermeras a dejar de pensar en la certeza, en lo que uno puede controlar y aceptar que se navega en esas olas y que hay que tener cierto margen de incertidumbre en todos los momentos de cuidado. El modelo de la marea, en este sentido, invita a que dejemos los parámetros de antiguos modelos de enfermería, porque la realidad en la locura, en la salud mental, es que la sociedad no se comporta igual en todos los momentos y la vida de las personas también es distinta. Es tan incierta y tan múltiples los factores que intervienen que el ámbito donde nos podemos mover tiene amplios márgenes de incertidumbre. Sin embargo, plantea que el propósito es el mismo en cualquier lugar donde se encuentre la persona que es sujeto de cuidado, ya sea en una internación, en un hospital general o en la comunidad. Y ese propósito es identificar los problemas de la vida que son causa del sufrimiento o las molestias de la persona. Parte de definir a la persona como que la persona es lo que ella puede contar de sí misma.
que lo que es propio de cada uno de nosotros es nuestra historia de vida. Nosotros somos en la medida en que nos contamos, en que relatamos quiénes somos cuando nos presentamos al otro. De allí que recupera la historia de vida de las personas para poder trabajar a partir del aquí y el ahora. Las personas, todo lo que tenemos son nuestras historias. ¿Cuáles son las bases teóricas que toma Phil Barker? Por un lado, hay que reconocer que el modelo de la marea es una teoría reconocida internacionalmente que ayuda a las personas con sufrimiento psíquico a reconstruirse. Reconoce la complejidad del universo, de allí su vinculación con la teoría del caos y la complejidad del universo, tanto interno de la persona, lo que yo tengo adentro, que es mi experiencia de vida y que muy pocas veces comparto con otros, y el universo externo que está más allá del individuo y que al mismo tiempo que el individuo está presente. Ese universo interno y externo sufren un caos, cambian en el momento de cada crisis. Considera la enfermería en salud mental como una actividad interactiva. Si yo no me comunico con el otro, no estoy cuidando. Si no establezco una relación vincular, no cuido. Y está centrada en generar condiciones de desarrollo a futuro de la persona con sufrimiento psíquico. La relación entre la enfermera y la persona en el cuidado son de mutua sinergia y aprendizaje. La persona cuidada y la enfermera van a estar en vinculación a partir del momento en que comienza el cuidado. Y ambos van a aprender de cada experiencia. La enfermera tiene que estar dispuesta a poder escuchar y aprender de ese otro sujeto con el cual ella inicia una relación. El principal objetivo terapéutico está en la comunidad, no en el hospital, aunque comencemos a cuidar desde el hospital. Es reconocer que el cambio es continuo y es un proceso de avances y de retrocesos, y que el poder está en el centro de la relación entre la enfermera y el sujeto. El poder no lo tiene la enfermera como agente de salud y el poder no lo tiene la persona como dueña de su historia, sino que el poder se construye en el centro de esa relación y que tanto la enfermera como la persona van a estar unidas durante ese proceso de cuidado en forma transitoria y lo iguala metafóricamente a los bailarines en un baile, que por momentos van a estar unidos, por momentos uno sostiene al otro y por momentos se distancia para que cada uno pueda seguir la danza al ritmo de cada uno. Algunas consideraciones acerca del cuidado. La enfermería en salud mental es una actividad humana interactiva, lo habíamos dicho hace un momento, y que debe estar preocupada por el desarrollo futuro de la persona más que por los orígenes o las causas de la angustia actual. No va a trabajar como el psicoanálisis en las explicaciones anteriores de la vida. Este modelo parte del aquí y del ahora. La experiencia de los problemas de la vida humana es expresada por la persona en alguna forma pública de comportamiento. Dijimos que el universo interno le pertenece a la persona y que muy pocas veces deja mirar al otro en ese interior. Ese mirar del otro o esa expresión del interior a veces se hace con comportamientos extraños, angustiosos, es muy perturbador y es muy difícil hablar de esos eventos privados que son pensamientos y creencias, que solo son conocidos por el interesado. En esta relación vincular, la enfermera se va a acercar a conocer en parte ese mundo privado, lo que el sujeto deje que el otro conozca y lo que sea necesario para poder acompañarlo a esa playa tranquila donde ya no hay olas revueltas de la crisis. La enfermera y la persona en el cuidado están involucradas en una relación basada en mutua influencia. Y lo que comúnmente se llama enfermedad mental implica una gran variedad de problemas de la vida humana. La enfermería se centra en abordar esos problemas dentro del mundo diario de la experiencia de la persona, para que ese mundo diario
deje de ser un mundo caótico y pueda ser un mundo que la persona con sufrimiento psíquico pueda controlar. En estas metáforas que usa con el agua, Barker plantea que cada crisis es como una inundación y dice, sabemos que la recuperación puede llevar mucho tiempo. Somos las personas que limpian y reconstruyen tras una gran inundación, que se necesita un gran esfuerzo de nuestra parte, quizás también de otras personas, porque el cuidado no es del uno al uno, sino de un equipo, ¿eh? Y que la mayoría imaginamos que después de esa inundación y de esa crisis, nada va a volver a ser igual, aunque consigamos limpiar y acomodar todo. Sin embargo, limpiar y reconstruir es exactamente lo que se necesita hacer. Estamos ordenando y reconstruyendo las vidas que casi fueron destruidas por la inundación. Eso convierte nuestro trabajo en lo más importante, porque reconstruimos todo lo posible de reconstruir. Y a través de ese trabajo se reivindica la condición humana. Hacemos lo que se puede hacer, no hacemos más. Tenemos que dejar de lado la certidumbre y la omnipotencia. Si podemos hacer eso, podemos recuperar vidas que antes se creían perdidas. Y eso es una invitación a recuperar esas vidas que si no hubieran sido abandonadas en un hospital manicomial. En el acto de cuidado, las enfermeras debemos ser expertas en relaciones humanas, en la capacidad de escuchar al otro y de acompañar al otro. Necesitamos que esas enfermeras sean personas que puedan usar su habilidad como ser humano. Y después está la habilidad técnica. Pero primero hay que tener la sensibilidad humana. Reconoce que existen múltiples formas de comprender el mundo y aquí toma conceptos del interaccionismo simbólico, pues el significado emerge a través de las complejas redes de interacción, relaciones y procesos sociales. El conocimiento no es independiente del conocedor. Cada uno de nosotros tenemos un filtro por cómo miramos al otro. Y las personas se hacen a sí mismas a medida que habla, es decir, se reconstruyen cuando pueden contar su historia. Recrear y reconstruir la historia del paciente a través del diálogo, del lenguaje, de la interacción. Acá vuelve a tomar conceptos del interaccionismo simbólico. Es esa herramienta dialógica la que permite reconstruir. Y la enfermera está implicada en esa relación de búsqueda de la historia personal. Debe permitir que el otro pueda relatar su historia. ¿eh? En esto está el centro de cómo vamos a valorar que esa primera etapa del proceso de atención de enfermería. ¿A qué nos referimos con la historia personal? Esta historia incluye por qué se produce la crisis ahora, por qué la persona presenta esa dificultad concreta ahora y qué debemos hacer para estudiar el problema. ¿Qué funciona? ¿Qué funcionaba en la vida del sujeto antes de la crisis? El objetivo del modelo de la marea es descubrir qué funcionaba antes, qué de eso que funcionaba antes puede funcionar en un futuro inmediato. ¿Qué es la teoría personal? O sea, cómo la persona explica lo que le pasó. Podemos coincidir o no con su explicación, porque esa explicación está atravesada por la cultura y las experiencias y los mitos, pero debemos respetar la explicación que cada uno da a lo que le está pasando. ¿eh? Y de allí la pregunta a cómo comprende o explica la persona su problema actual. Y lo otro es que debemos limitar las restricciones que funcionan a nivel de los pensamientos internos de la persona, que cuando está en crisis tiene mucho miedo de poderse pensar a sí misma o pensar en sus conductas. Y en la medida en que la podemos acompañar y la crisis va disminuyendo, va a estar más libre para poder pensar cómo seguir de aquí hacia el futuro. Cuando la enfermera se pregunta cómo limitar las restricciones, se pregunta qué es lo que puede hacer tanto ella como qué es lo que puede hacer la persona para que se produzca el cambio terapéutico usando intervenciones
que le den un margen de libertad y que sean lo menos restrictivas posibles. Y así, ¿cómo valoramos? Y esto es interesante, es importante. Nosotros les vamos a estar pidiendo un trabajo práctico de valoración del sujeto a través de una entrevista holística. Y en el momento de la valoración, Barker utiliza 3 dimensiones. Así como Virginia Henderson tomaba 14 necesidades, Barker hace una mirada de 3 dimensiones: la dimensión del yo o del sí mismo, la dimensión del mundo y la dimensión de los otros. Y a partir de valorar esas dimensiones, comenzamos el proceso de atención de enfermería, que a los fines analíticos los vamos a dividir en momentos inmediatos, mediatos o de transición y de desarrollo. ¿Por qué digo a los fines analíticos? Porque muchos de estos momentos, muchas veces los vamos a estar desarrollando al mismo tiempo, pero para poder entender qué es lo que hacemos, se plantean en estas diferencias. El inmediato, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Vinculado a la dimensión del yo, para poder seguir trabajando con el sujeto. Mediato es cuando comienzo a delegar en otros el cuidado, y de desarrollo cuando la persona ya se pudo recuperar su autonomía y yo solo acompaño desde lejos. Pero para poder acompañar desde lejos, todas las dimensiones las tengo que trabajar en los 3 momentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas 3 dimensiones? En la dimensión del yo es el lugar privado que hace un rato nombramos, donde yo tengo mis emociones internas y prácticamente no las muestro. El lugar del mundo es ese límite donde yo le permito a las personas en las que confío que conozcan lo que me pasa en mi interior. Es el lugar donde la persona permite que otros la conozcan. Y los otros es la dimensión de lo cotidiano, de lo externo, es el lugar de la interacción con los otros sujetos. En la dimensión del otro está el espacio del trabajo, de la comunidad en general. Y a su vez, otra característica, otro análisis que hace Barker, es que en estos momentos que habíamos nombrado inmediato, mediato de transición y de desarrollo, hay un continuo de cuidado. No es que termino y empiezo, sino que permanentemente voy a estar haciendo un apoyo más intenso o menos intenso. En el cuidado inmediato es el apoyo a corto plazo, es limitado en el tiempo, es intenso, es el hoy para que pueda salir de la crisis. Está enfocado en encontrar soluciones inmediatas para que pueda manejar su vida. El cuidado de transición está enfocado a asegurar un paso suave a que el sujeto pueda continuar con el acompañamiento terapéutico, el equipo de salud, donde la enfermera que cuidó intensamente en ese primer momento comienza a retirarse, cuando derivo de una institución a otra. Y el cuidado para el desarrollo es a más largo plazo, enfocado en que la persona pueda entender cuál es el origen de su problema, pueda desempeñarse socialmente. Ese cuidado para el desarrollo puede estar limitado en el tiempo o no terminar nunca, porque es el acompañamiento para poder desarrollar cada vez más habilidades en la vida diaria. Pero tiene que ver con cuánto quiero yo llegar a desarrollarme, yo como paciente, ¿no? Barker apuesta a 10 compromisos o valores que son esenciales en el modelo de la marea. Y cada uno de estos compromisos o valores, a su vez, tiene competencias o habilidades que debe desarrollar la enfermera. Estos compromisos son de la enfermera para poder cuidar con un nivel técnico y ético adecuado. Son valores humanos concretos que guían la ayuda y mejoran la práctica de la recuperación en salud mental. Son los valores profesionales y del sujeto que tienen que estar insertos en él.
Valorar la voz es cómo el otro relata lo que le ha sucedido. Respetar su lenguaje, su tiempo, su cultura. Desarrollar la curiosidad genuina, el estar atento. ¿No? Vegar a ser aprendiz, dijimos que ambos aprenden en la relación y la enfermera tiene que estar abierta a poder aprender del sujeto cuidado. Ser transparente, revelar la sabiduría personal en la capacidad de escucha. Utilizar el equipo de herramientas disponibles, herramientas que se construyen con el sujeto. Trabajar un paso más allá, esto es clave. En las enfermeras siempre estamos pensando cómo vamos a seguir el cuidado, cómo vamos a prever hacia adelante el cuidado de la persona, respetar el tiempo que cada uno necesita. Sabemos que establecer una relación vincular con un sujeto con sufrimiento psíquico tarda de 1 a 3 meses. Y debemos saber que el cambio es constante. La persona avanza, se estabiliza, se integra socialmente y puede volver a aparecer una nueva crisis y volvemos a empezar. Aquí cortamos un momento. Ustedes se hacen un café y volvemos en otro video para resolver el caso. La invitación a hacer un corte tiene que ver con la necesidad de que ustedes puedan subir puedan subir el video sin que sea muy pesado y puedan acceder desde la web. Por eso simplemente cortamos y tomamos un café.